Bueno, queríamos hablar con usted, doctora, de este tema de la exención del impuesto a las ganancias, que finalmente fue rechazado por una mayoría de la oposición en el día de ayer. Y bueno, creo que se suspendió la reunión que tenían la Asociación de Magistrados con Cristina Sí. Fernández de Kirchner para discutir este tema. Como economistas siempre decimos, bueno, no es razonable que haya este tipo de exenciones que incluye hoy a jueces, fiscales y empleados judiciales de cierto rango. Pero ¿cuál es el argumento jurídico? El argumento jurídico que a favor o en contra, porque en realidad comprende a todos y todas, digamos, cualquier persona en la Argentina que trabaja en un poder judicial de la nación o de una provincia o en algún ministerio público, fiscal o de la defensa, cualquiera sea el cargo que tenga, digamos, la persona que cambia lamparitas, bombitas, o limpia los despachos o sirve el café o busca y lleva expedientes de un lugar a otro o firma sentencias como juez o jueza, hoy en la Argentina no paga ganancias, salvo que haya ingresado a esa función después del año 2017, que fue cuando se empezó a aplicar esa ley de la que hablaba Jacobiti, que se aprobó por impulso entonces de Garabano en el año 2016. La explicación jurídica para esa es ninguna, digamos. O sea, la excusa es un artículo de la Constitución que establece la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y de las juezas, no de todo el resto que yo acabo de señalar, porque imaginen, digamos, qué nivel de presión para la independencia judicial puede implicar que una ordenanza de un edificio público de la justicia pague el impuesto a las ganancias, o que un secretario o una secretaria de la Corte Suprema pague el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que pagan todos y todas en la Argentina, con algunas exenciones, por encima de determinado monto, que por supuesto es injusto, ¿no? 280.000 pesos no parece ser razonable para pagarlo, pero bueno, se paga, ¿no? Lo pagan todos y todas, salvo que tengas la fortuna de pertenecer a esto que es, digamos, lo que yo considero que es un régimen cuasi monárquico que tiene el Poder Judicial en la Argentina, porque este no es el único privilegio que tiene, por cierto, el de no pagar ganancias, ¿no? Hay muchos otros también. Ahora, doctora, yo contaba que esto se discutía ya desde los 90. Yo contaba que hice el primer año de la Facultad de Ciencia Económica con el doctor Sanguinetti, Derecho Constitucional, y se discutía este tema porque en Estados Unidos creo que se discutió desde la década de los 70, ¿no? Y parte de la Constitución, ahí no me meto en terreno que no conozco, pero tengo entendido que se inspiró, entre comillas, en la Constitución norteamericana. ¿Cómo es el caso en Estados Unidos? No, lo que pasa es que, a ver, en realidad lo que establece la Constitución es correcto, que efectivamente, como vos bien decís, la Constitución argentina se inspira digamos, mayormente en la Constitución estadounidense, pero digamos, el sentido es correcto. ¿Qué es lo que viene a decirnos la Constitución cuando dice no pueden tocar o es intangible el salario de los jueces y de las juezas? Lo que está buscando es que no haya una medida excepcional, puntual, destinada, dirigida, digamos, a los jueces y las juezas por parte del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo para afectar su independencia. Ahora, el impuesto a las ganancias no es una medida excepcional dirigida a los jueces y las juezas en la Argentina, es más bien todo lo contrario, es una norma general que se aplica a todos los ciudadanos y las ciudadanas que deben tributar por encima de un piso. Entonces, la pregunta es, ¿está bien el piso o está mal? ¿Es distributivamente justo el impuesto a las ganancias? Bueno, esa es una respuesta que debemos dar en abstracto, no en relación a personas en particular. En todo caso, el piso estará bien, el piso estará mal, los rubros estarán bien, las escalas estarán mal o lo que fuere, pero eso debe aplicarse para todos y todas. No hay ninguna razón. Por cierto, yo considero que además es inconstitucional que no lo paguen. Y esto es también, por ejemplo, lo que consideró el doctor Rosati como conjuez de la Corte Suprema hace unos años en un caso famoso, Gutiérrez, que es inconstitucional porque viola el principio de igualdad. La Constitución dice expresamente que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. No hay ninguna razón que justifique esto, ni en esta Constitución, ni en la de Estados Unidos, ni en ninguna otra. Ahora, el tema de la fórmula que se impuso en el 2017 con la ley esta que impulsó Garabano, de que los nuevos jueces, no sé si alcanza, me imagino que sí, fiscales y empleados judiciales o solamente, A solamente todos y jueces. A todas. todos. Sí. Bueno, que deben pagar impuesto a la ganancia, entonces ahí no hay ninguna colisión con la intangibilidad de los sueldos porque obviamente uno ingresa con un sueldo y ese sueldo ya tiene incorporado la alícuota o el impuesto a las ganancias. Esa fórmula, ¿qué ha significado hoy? ¿Hay un porcentaje
de qué magnitud de jueces, fiscales y funcionarios judiciales que pagan impuestos a las ganancias? Porque tengo entendido que esa fue la misma fórmula que en Estados Unidos, donde Sí, con el paso del tiempo, bueno, se iban muriendo los jueces y se iban nombrando los nuevos y bueno, ya creo que prácticamente todos los jueces en Estados Unidos pagan impuestos a las ganancias. sí, efectivamente esa es la fórmula porque lo que buscó fue no, digamos, no violar lo que se llama o lo que conocemos normalmente como derechos adquiridos. Entonces vos ya entrás con un salario determinado. Vos me preguntás cuánta gente paga o cuántos jueces y juezas, que de nuevo no son solo los jueces y las juezas, ¿no? Son todos y todas, cualquiera sea la función que realices. ¿Cuántos son? No son la mayoría, como dice Jacobiti, son más bien la minoría. Entonces, en la Argentina solo a nivel nacional y federal hay 752 magistrados y magistradas. De esos, unos 200, o sea, el 26% apenas paga ganancias. Pero además esto genera todo tipo de inequidades y de cuestiones y situaciones absolutamente ridículas. Por ejemplo, hoy en la Argentina, una jueza o un juez que ingresó después del año 2017 puede estar teniendo un salario menor al que tienen sus empleados, los que le sirven el café o le traen los expedientes o le presentan proyectos de resolución o de sentencia para que firme. Esto es absolutamente ridículo. Entonces, lo que hay que hacer, Entre los yo nuevos jueces, coincido. entre los nuevos jueces y los viejos funcionarios judiciales Exacto, porque además tenés que tener en cuenta, digamos, esto que vos señalás que, bueno, va a ir modificándose, va a llevar mucho tiempo, claro. porque los cargos son entre vitalicios y más o menos, nadie se va a los 65, a los 75, la gente se va quedando, hay regímenes especiales, entonces vos tenés situaciones absolutamente inequitativas, en donde un funcionario o una funcionaria de carrera con experiencia, que toma temas complejos, que trabaja 20 horas por día, gana menos que la persona que le lleva los expedientes de una oficina a la otra o que le arregla la lamparita y le cambia el tubo de luz en la oficina en la que trabaja. Entonces, por supuesto, yo coincido con quienes no lo votaron en un aspecto. Yo creo que lo debieran haber votado, me parece, digamos, te diría que un papelón, porque además fueron ellos mismos los que lo propusieron y lo lograron hacer ley hace apenas 3 4 años. Pero, digamos, sí coincido en que esta no es la manera, no es en la ley de presupuesto, no es de la noche a la Claro. mañana. Pero ¿sabes qué, Maxi? También la excusa de, bueno, esto no se puede hacer así nomás, está siempre, digamos, con esto vienen pateando los gremios judiciales, las asociaciones de magistrados y de fiscales desde hace años. Siempre es, bueno, esto requiere una discusión más profunda de la inequidad del sistema tributario y eso no se discute nunca. Entonces, mientras eso no se discute, todavía hay gente en la Argentina que tiene privilegios y además y esto es lo que me parece un espanto, digamos, sobre todo para la ciudadanía, para la gente de a pie que está en la calle. Quienes tienen ese privilegio no son, bueno, qué sé yo, los bomberos, las maestras, son funcionarios públicos que además tienen otros miles de privilegios. Es gente que anda con chofer, que le sirven el café personas disfrazadas de mayordomo, que tienen un mes y medio de vacaciones por la feria Ah, judicial, que si quisieran trabajarían 6 horas por día. Entonces, digamos, ¿cómo le explicas eso a la gente, especialmente en un país en el cual casi el 80% de la ciudadanía desconfía del Poder Judicial? Parece un chiste. cada vez que tratamos este Sí, tema, pero, a ver, familiares, Maxi, amigos y demás, me recuerdan hay, muy mal, digamos, porque bueno, a ver, se enojan porque son temas un poquito urticantes, obviamente quien está en el sistema. Ahora, doctora, también es cierto que no todos los jueces de la justicia argentina ganan 2 millones de pesos, no sé, como la Corte Suprema o algunos jueces de Cámara o de Casación. Me comentaban y me han escrito jueces de tribunales orales en la provincia de Buenos Aires que están con una situación salarial muy compleja, teniendo en cuenta que no pueden hacer otras actividades. Y bueno, obviamente si le aplicás de la noche a la mañana 35% de impuesto a las ganancias, bueno, tienen que ajustarse y realmente tienen funciones. Pero bueno, esa es otra discusión. mira, ¿Cuál debe ser el salario de los jueces? ¿No? Esto es interesante porque Y quién es fija cierto el salario de los jueces? es cierto que hay muchas diferencias entre lo que, digamos, lo que se gana en el Poder Judicial de la Nación a nivel federal y nacional y lo que En se las gana en otras provincias. jurisdicciones. Y también, por supuesto, que es cierto que, digamos, nadie pretende sacarle el 35% del salario a nadie de la noche a la mañana. En todo caso, como vos decís, esa será una discusión de recomposición salarial. Claro, claro. Ahora, lo que no, sí es cierto es que adentro del Poder Judicial hay situaciones de justicia distributiva absolutamente ridículas. Un juez de la Nación, digo, sea de la Corte Suprema, donde sea, no puede ganar 2,5 millones de pesos en la mano. Es inadmisible, digamos. En la Argentina los maestros y las maestras ganan en promedio, promediando las 24 jurisdicciones, con 10 años de antigüedad bruto, no en la
mano, bruto 92.000 pesos. La jurisdicción que más paga, que es Salta, paga bruto 125.000 pesos a un maestro o una maestra. Entonces, a mí me parece que no les da la cara. No entiendo cómo salen a la calle Sí, a yo defender. ahí tengo otra visión respecto a ciertas responsabilidades y demás. Y es cierto que sueldos más altos no garantizan la corrupción. Esto está estudiado, hay paper escritos sobre esto. Por ejemplo, el caso mexicano, donde en una época tenían sueldos muy elevados y la corrupción era flagrante. Pero yo creo que bueno, el tema salarial es otra discusión, ¿no? Que bueno, que no tiene que ver con esto del impuesto a las ganancias. Jacobiti quería decir algo. A ver, hay dos cosas. Porque o habría que haberlo votado o estaba mal votarlo porque era de la noche a la mañana. A ver, acá no se intentó terminar con un privilegio. Que yo digo, hay que discutir todos juntos, terminar con todos juntos, pero si terminás de a uno, por lo menos es uno menos. Acá lo que se intentó fue, a última hora, meter un proyecto para que un montón de trabajadores, si este proyecto se aprobaba, un montón de trabajadores de la noche a la mañana que viven de su sueldo también, para joder a estos tipos, a un montón. De hecho, el oficialismo no lo votaba. Este proyecto había dos razones por las cuales no podía salir. Primero, porque iba a ser declarado inconstitucional. Y segundo, porque el oficialismo dijo que no lo votaba. Hubo legisladores del oficialismo que dijeron que no lo votaban. Que votaron en contra. Que votaban en contra de este proyecto, ¿por qué? Porque afectaba a todos los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, cuando alguien sabe que no va a poder aprobar un proyecto, vos le das una alternativa de hacer un proyecto escalonado donde vos lo puedas aprobar y no lo quiere aprobar, ¿sabés qué quiere? Quiere poner sobre la superficie un tema para seguir deslegitimando el Poder Judicial, que por muchas razones ciertas está deslegitimado, para deslegitimar los futuros o los próximos fallos del Poder Judicial. Digo, eso es lo que está pasando a mí acá. me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Jacobiti. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que digamos, yo creo que el lawfare no existe, creo que fui una de las primeras. Bueno, está bien, personas a ver, está bien, los diputados, los diputados del oficialismo argumentaron diciendo, tenemos que darle un golpe al lawfare. Yo no estoy inventando, yo estoy diciendo lo que escuché ayer en la Cámara de cuál era el objetivo del oficialismo. Bueno, pero a ver, digamos, la ultraintención que alguien pueda tener para aprobar un proyecto, si el proyecto es bueno, digamos, es absolutamente irrelevante. Está bien, pero vos acabás de decir que gane 2,5 millones de pesos de bolsillo vos acabás de decir y no pague ganancias. pero vos No, acabás de está decir, mal. está bien, pero yo creo que está mal. ¿Sí? Yo creo que un juez no tiene por qué, que tiene dedicación exclusiva, no tiene por qué ganar más que un cirujano que tiene dedicación exclusiva en un hospital público. ¿Sí? Vos acabás de decir que el proyecto, como se planteó ayer, estaba mal, porque era de la noche a la mañana. O sea que lo hubiese votado en contra. Yo lo hubiera votado a favor, pero por supuesto. Bueno, entonces para vos no estaba mal. Otra discusión, después bueno, pero dirás, entonces, bueno, a ver, no entonces era no el estaba mal. momento. Bueno, pero entonces no estaba mal, estaba bien. Vos lo hubiese votado a favor, para vos hubiese estado bien que de la noche a la mañana, de un día para el otro, y sin discutirlo, a todos los empleados, esos que vos decís, el que cambia la lamparita, esto, pierdan el 35% de su sueldo. Jacobiti, el que cambia la lamparita gana 700 lucas por mes, digamos. Bueno, digámosle la verdad a la gente, porque la a ver, gente cree que los trabajadores y las para mí, trabajadoras para mí está mal. gente que gana 200 lucas Para por mí mes, está no mal. ganan arriba de 5 Bueno. gambas todos. Entonces, Bueno, ¿de qué está bien. estamos hablando? Yo te estoy diciendo lo que vos decías recién, que para vos estaba mal porque se hacía de la noche a la mañana. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Yo coincido con eso. ¿Sí? Que no se puede... Preferiría otra manera, sí, preferiría, Bueno, está bien, otro modo, pero por supuesto. claro. Pero por supuesto, porque Preferiría otro también... modo, pero... A ver, pero también hay que ser honesto. Cuando algo funciona mal, tampoco es el responsable del beneficio. El tipo que va y labura, entra a laburar y va todos los días a laburar a tribunales, no pidió tener un beneficio. Le interesa laburar en tribunales. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación de legislar está claro, para que no existan... Y hay un montón de... A ver, para que no existan beneficios. Ahora, judiciales y yo di ejemplo, digo, mira, ejemplo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los bancos, Auditoría General de la Nación, fijan sobre qué parte del salario pagan impuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia todos con los regímenes jueces? de privilegio. Y encima, pero es muy interesante esto que se abra esa discusión y en algún encima, momento y encima genuinamente. sí hay algo que hay que decir, que los jueces, que por supuesto tendrían que tener un sueldo, como dije, como el de un director del hospital, porque yo no creo que... Para mí es muy importante un juez, pero lamentablemente la Argentina es la Argentina. Para mí es más importante un cirujano que te abre y te cierra que un juez. ¿Sí? Ahora, es cierto que para mí no hace falta que los jueces no puedan realizar ningún otro tipo de actividad económica. En todo caso, le bloquea la matrícula, que su actividad no tenga que ver con eso, pero explícame por qué para el Estado es un beneficio que un juez con sus ahorros no pueda tener un taxi. No, lo que es insólito... ¿Sí? Explícamelo. ¿Por qué? En el caso de los diputados pueden tener otras actividades. Todas. Todas las actividades.
Bueno, A ver. eso es lo insólito, digamos, ¿no? Pero en que realidad, los sueldos de los está diputados bien. pudiendo hacer otras actividades. En realidad está muy bien que los jueces y las juezas no puedan hacer otras actividades. No, De no, hecho, claro, eso está sí. muy mal. De hecho, está muy mal que todavía se les habilite a realizar actividades académicas. Esta es una discusión que en la Bueno. Academia Jurídica estamos dando hace Ahora, yo más de una te hago década, una, digamos, te hago una que pregunta. defendemos la idea de que los jueces, que los jueces y Mirá. las juezas den clases en las universidades está mal. Bueno, yo te hago una pregunta. Bueno, para mí no está mal que un juez con sus ahorros decida poner una pizzería, que un juez con sus ahorros decida juntarse con otro amigo y poner otra actividad. ¿Para qué? Para no solamente tener que vivir de su actividad, porque por ahí, en la Argentina, algunas actividades que son por vocación no terminan garantizándote poder vivir como vos querés vivir en la Argentina. Ahora, yo creo que la Argentina no está en condiciones de tomar este tipo de determinaciones. Seguramente lo ideal sería eso. Ahora, ¿cuál es el perjuicio que genera que un juez tenga otra actividad económica o un fiscal o alguien que trabaja en el Poder Judicial tenga otra actividad económica si no tiene que ver con su matrícula? ¿En qué perjudica su actividad? Que un juez con sus ahorros decida construir una casa y después venderla. Decida, Yo creo ¿en qué perjudica? yo creo que los expone a todo tipo de conflictos de interés, igual que los expone hoy en día a dar clases en las universidades y tener de alumnos y alumnas a personas que luego litigan en sus estrados. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención cómo pasamos de intentar quitarles un privilegio a los Claro, jueces claro, a que vos a hablar convirtieras de esto otros. en darles otro beneficio. Quedé como Pero pasmada. no, porque yo tengo que pensar cómo hago también para financiar el Estado. ¿Por qué? Porque cuando uno decide... Porque cuando uno si decide los jueces que- de la Corte van a seguir ganando 2,5 millones de pesos por mes, va a ser difícil. La Pero, plata no va a aparecer. a ver, los jueces de la Corte ganan eso porque acá hubo, durante 12 años, una fuerza política que tuvo el poder para tomar estas definiciones y no las tomó. A ver, yo lo Estoy que de digo es... acuerdo. Bueno, Estoy entonces, completamente ¿hay de acuerdo. responsables de los beneficios? Sí. A ver, Los que tienen el poder para cambiar no lo hacen. Tengo que seguir con otros temas. Dejamos acá, la doctora Bolosín, le agradecemos que nos atienda. Es doctora en Derecho en la Universidad de Yale, tengo entendido, unas universidades de Estados Unidos más prestigiosas. Gracias, Natalia, por atendernos. Gracias a ustedes. Muy amable, siempre es muy interesante escucharla.